¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta explicación. El día de hoy vamos a hablar sobre electrorelacionado por electrodos y por hilo. Los integrantes de este equipo son Álvarez Castillo, José Antonio y su servidor, Ray Alvarado Carlos Jeremy, para la materia de procesos de manufactura y CAM. Bueno, comenzamos con este video. Durante este video vamos a tocar varios puntos. Primero abordaremos una breve introducción para explicar qué es la electrolisis. Después hablaremos sobre la electrolisis por electrodos y la electrolisis por hilo, explicando su funcionamiento y diferencias. Finalmente presentaremos la conclusión y los agradecimientos. Con esto comenzamos con la introducción. Para dar inicio debemos hablar de las innovaciones que han transformado radicalmente la producción industrial. No estamos hablando de métodos tradicionales, sino de cómo la tecnología ha roto las barreras de lo que creíamos posible fabricar. Aquí es donde entra la electroerosión. A diferencia del mecanizado convencional, este proceso es la pieza clave para trabajar materiales de altísima dureza que otras herramientas simplemente no podrán cortar. Pero el verdadero salto de calidad ocurre cuando la combinamos con el CAM. Esta integración nos permite programar trayectorias con una precisión milimétrica, respondiendo a la complejidad geométrica que la industria moderna nos exige hoy en día. A lo largo de esta presentación vamos a profundizar en este análisis enfocándonos en sus dos variantes principales, la electroversión por electrodos y por hilo. En esta tabla podemos ver la electroerosión por electrodos dividida en tres partes. En la primera columna, la de productos terminados, se muestran ejemplos como moldes complejos, matrices y cavidades ciegas, que se logran con formas geométricas muy precisas. En la segunda columna está la definición técnica, donde se explica que este proceso funciona mediante descargas eléctricas entre un electrodo con una forma específica y la pieza, ambos sumergidos en líquido eléctrico, lo que provoca el desgaste controlado del material. Finalmente, en la tercera columna, la de materia prima, se indican los materiales que se pueden trabajar, como aceros templados, carburos, titanio y en general cualquier metal que sea conductor de electricidad. Herramientas y equipos. La base física. Para llevar a cabo este proceso necesitamos tres elementos fundamentales: la máquina EDM y el uso de electrodos específicos, generalmente fabricados en grafito y cobre debido a su alta conductividad. Esto ocurre dentro de un tanque de aceite dieléctrico, que actúa como aislante y refrigerante durante las descargas. Variables del proceso, que es el control técnico. La eficiencia de este mecanizado no es azarosa, se rige por variables precisas que podemos controlar. Principalmente nos enfocamos en la intensidad, el voltaje y el tiempo de pulso. Como ven en la fórmula de pantalla, estos factores determinan la tasa de remoción de material, que es básicamente el volumen de metal que logramos desprender por unidad de tiempo. Velocidades y avances, análisis de rendimiento. Finalmente es crucial entender que existe un equilibrio entre la rapidez y la calidad. La velocidad se mide en milímetros cúbicos sobre minuto y depende directamente de la intensidad de la chispa. Si observan el gráfico de la derecha, verán la relación directa entre el aumento de corriente y la tasa de remoción. Sin embargo, siempre debemos ajustar estos valores según el acabado final que el cliente o la pieza requiera. En esta tabla se presenta la electroerosión por hilo, la cual se divide en tres apartados principales. En la primera columna, llamada productos terminados, se observan ejemplos como engranajes de alta precisión, cortes en placas gruesas, herramientas de corte y piezas aeronáuticas que requieren acabados muy exactos y geometrías complejas. En la segunda columna se muestra la definición técnica, donde se explica que este proceso utiliza un hilo conductor muy fino que se desplaza de manera continua para realizar cortes pasantes de alta precisión. Este hilo actúa como una especie de sierra eléctrica, pero sin que exista contacto físico directo, lo que evita deformaciones y desgaste mecánico. Finalmente, en la tercera columna correspondiente a la materia prima, se indican los materiales que pueden trabajarse mediante este método, como placas de acero, aluminio, aleaciones exóticas y metales endurecidos, siempre que sean conductores de electricidad, lo que hace que este proceso sea ideal para materiales difíciles de mecanizar por métodos más tradicionales. Herramientas y equipos, que es el sistema de corte. Ahora pasamos a la electroerosión por hilo. A diferencia del método anterior, aquí el electrodo es un hilo delgado,
generalmente de latón o cobre revestido, que se desplaza continuamente para evitar su ruptura. Utilizamos guías de diamante para asegurar que el hilo se mantenga perfectamente posicionado. En lugar de aceite, aquí empleamos un sistema de agua desionizada que ayuda a limpiar la zona de corte y controlar las descargas eléctricas. Variables del proceso, que es el control del hilo. El control de este proceso es más delicado y se basa en parámetros muy específicos. Debemos vigilar la tensión del hilo, que está en newtons, y su velocidad de desplazamiento, que es metros sobre minuto, para evitar que se rompa durante el corte. También controlamos la presión del lavado y la frecuencia de los pulsos, que están en hertz, que definen qué tan agresivo o fino será el mecanizado. Por último, las velocidades y avances, que es la precisión contra el tiempo. En cuanto al rendimiento, la prioridad aquí no es la rapidez, sino la exactitud. La velocidad se mide en milímetros sobre minuto o por área de corte en milímetros cuadrados sobre minuto. Como pueden ver en la imagen de la derecha, el avance es lento, pero permite lograr geometrías internas y contornos que serían imposibles de obtener con otros métodos, garantizando una precisión extrema en la pieza final. Para concluir, podemos decir que la electroerosión es un proceso fundamental en la industria moderna, ya que permite mecanizar materiales conductores de alta dureza con un nivel de precisión muy elevado. A lo largo de la presentación vimos que la electroerosión por electrodos es ideal para fabricar cavidades, moldes y formas complejas, mientras que la electroerosión por hilo se utiliza principalmente para realizar cortes pasantes de alta precisión. Una de las principales ventajas de ambos procesos es que no existe contacto mecánico, lo que reduce el riesgo de deformaciones y permite trabajar piezas delicadas o críticas. Gracias a estas características, la electroerosión se aplica en sectores de alta tecnología, donde los métodos de corte tradicionales no ofrecen los resultados necesarios. Antes de finalizar esta presentación, quiero compartir las fuentes bibliográficas que sustentaron nuestra técnica y básicamente por la presentación sobre estos procesos de electroerosión. Toda la información que presentamos, desde las tasas de remoción hasta las variables de la precisión en hilo, fueron analizadas y estudiadas previamente. Para finalizar, agradecemos su atención y el tiempo que nos brindaron para escuchar esta presentación. Esperamos que la información haya sido clara y de utilidad. Quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias.